¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo una península que estaba llena de pueblos súper distintos acabó hablando un idioma parecido y usando las mismas leyes? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la romanización, ese proceso de 7 siglos que acabó forjando una identidad que de hecho llega hasta nuestros días. Pero, a ver, ¿qué es exactamente la romanización? Ojo, no fue solo una conquista militar y ya está. Fue una infiltración cultural lentísima, de 700 años, nada menos. Poco a poco las costumbres de aquí se fueron mezclando con las romanas o directamente desapareciendo. Eso sí, hay que decir que Roma, por lo general, fue bastante respetuosa con las instituciones que ya existían. Para entender bien todo este proceso, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, una introducción, para situarnos. Luego, veremos cómo se organizó el territorio en provincias y ciudades, pasaremos al motor de todo, la economía y la sociedad, después el increíble legado cultural que nos dejaron, y para terminar, cómo fue la crisis que marcó el final de esta era. Y todo esto arranca con un choque de gigantes. Pensemos en las dos superpotencias del Mediterráneo, Roma y Cartago. Se estaban jugando el control del mundo conocido, y resulta que la península ibérica se convirtió en el principal campo de batalla. Esa fue la chispa que, al final, lo cambió absolutamente todo. Aquí hay que tener clara una cosa. La conquista tuvo dos caras muy diferentes. Por un lado, la militar, que fueron 200 años de guerras para controlar el territorio y, sobre todo, sus riquezas. Y por otro lado, la romanización civil, un proceso muchísimo más largo y profundo de asimilación cultural que duró hasta la mismísima caída del imperio. Vale, una vez que tienes el control militar, ¿qué haces con un territorio tan enorme? Pues Roma necesitaba organizarlo, y lo hizo creando una estructura administrativa basada en provincias y ciudades, que fue, por así decirlo, el esqueleto de la Nueva Hispania. Y ojo, que este mapa no se quedó quieto, ¿eh? Empezó con una división muy simple, en dos, citerior y ulterior. Luego, el emperador Augusto lo reorganizó todo en 3 provincias. Más tarde, con la crisis del siglo III, Diocleciano tuvo que volver a dividir la Tarraconensis, que era gigantesca, para gestionarla mejor, y así se fue configurando el mapa hasta la creación final de la provincia baleárica. Y si bajamos a nivel local, la forma de gestionar de Roma era, súper pragmática e inteligente. Las ciudades eran como las células básicas del sistema, pero no todas eran iguales. Su estatus dependía de cómo se llevasen con Roma, desde las colonias, pobladas por romanos, hasta las ciudades indígenas que podían ser castigadas con impuestos si se habían resistido o premiadas con autonomía si habían sido leales. Y claro, para conectar todo este entramado, Roma construyó una red de calzadas absolutamente impresionante. La Vía Augusta, la Vía de la Plata, no eran simples carreteras, eran las arterias del imperio. Por ahí se movían ejércitos, comerciantes, ideas y, en definitiva, la propia cultura romana. Venga, pasemos ahora a ver cómo funcionaba este nuevo mundo. La conquista no fue un capricho, ni mucho menos. Detrás había unas motivaciones económicas muy claras, que, lógicamente, dieron lugar a una estructura social completamente nueva. Hispania era riquísima, y Roma lo sabía de sobra, así que se montó una economía de tipo colonial. ¿Qué significa esto? Pues que la península exportaba materias primas a expuertas, trigo, aceite, minerales valiosísimos, todo eso se iba a Roma. Allí lo procesaban y luego volvía aquí en forma de productos manufacturados, claro, mucho más caros. El negocio era redondo. Toda esta riqueza generó una sociedad muy jerarquizada. Entre los hombres libres la división era clarísima. Por un lado, arriba del todo, estaban los honestiores, una élite minoritaria que controlaba todo el poder político y económico. Y por debajo, los humiliores, que era el pueblo llano, pequeños propietarios, artesanos, campesinos. Pero, y esto es clave para entender cómo funcionaba Roma, el verdadero motor de la economía eran los no libres, los esclavos, que no tenían ningún derecho, eran la base de toda la producción. Un escalón por encima estaban los libertos, que eran antiguos esclavos que habían conseguido la libertad, pero seguían atados a sus antiguos dueños por ciertas obligaciones. Y entonces, de repente, llega un momento que lo cambia todo. En el año 212, el emperador Caracalla toma una decisión histórica. Concede la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Con este simple dicto, la diferencia legal entre el conquistador y el conquistado, que había marcado los primeros siglos, prácticamente se borra. Pero la huella de Roma fue mucho más allá del dinero y del poder, claro. Forjó una identidad cultural nueva, lo que podríamos llamar el alma de esta civilización. Y su legado es sencillamente inmenso. ¿Y cuál fue el principal agente de este cambio cultural? Pues sin duda alguna el ejército. Los soldados no solo conquistaban, sino que llevaban con ellos su idioma, sus creencias, sus costumbres. Además, muchos de sus campamentos fijos acabaron convirtiéndose en el germen de ciudades tan importantes como León, Mérida o Zaragoza.
Quizá el ejemplo más evidente de esta influencia cultural es el idioma. El latín vulgar, que era el que hablaban los soldados y los funcionarios, se extendió por toda la península, y con el paso de los siglos ese latín fue evolucionando hasta convertirse en las lenguas romances que hablamos hoy en día. El legado romano también es algo que se puede ver y tocar. Es monumental. Su ingeniería nos dejó obras públicas con un sentido práctico que todavía hoy nos deja con la boca abierta. Acueductos que llevaban agua a las ciudades desafiando la geografía, teatros para el ocio y puentes y calzadas tan increíblemente bien hechos que se siguieron utilizando durante siglos. Pero si tuviéramos que elegir la aportación más trascendental y duradera, esa sería sin duda el derecho romano. Crearon un sistema legal que regulaba la vida pública y privada con una lógica aplastante. Una lógica que ha sobrevivido a la propia Roma y que hoy sigue siendo la base de los sistemas jurídicos de todo el mundo occidental. Casi nada. Pero claro, como todo en la historia, ningún imperio dura para siempre. A partir del siglo III, el mundo romano entró en una crisis profundísima que iba a transformar Hispania para siempre y que preparó el terreno para la siguiente etapa de su historia. El punto de inflexión fue la famosa crisis del siglo III. El comercio se hundió, la inseguridad en los caminos se disparó y las ciudades, que eran el corazón de la vida romana, empezaron a vaciarse. La gente con poder se fue al campo, a unas villas enormes que funcionaban de forma autosuficiente. Fue un cambio de paradigma total. Este declive interno, además, se vio empeorado por la presión que venía de fuera. En el 409, varios pueblos germánicos cruzan los Pirineos. Poco después, llegan los visigodos, que acaban montando su propio reino sobre las cenizas de la Hispania romana. Un reino que, a su vez, también caería en el 711. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La estructura política del Imperio Romano desapareció, sí, pero su huella fue tan increíblemente profunda que su lengua evolucionó, sus leyes se siguen estudiando y sus edificios todavía están en pie. La romanización no fue un simple capítulo de la historia, fue, en realidad, el ADN sobre el que se construiría todo lo que vino después.